Bueno, este es un mensaje especial. Antes de iniciar este podcast, lo grabé hace unos días, hace unas semanas, que tuve el deseo de iniciar este proyecto. Ahorita lo van a escuchar en el episodio. Y bueno, pues semanas después, el apóstol Alfredo partió a la presencia del Señor. Y bueno, este proyecto de este podcast, Sencillez del Evangelio, lo quiero hacer en honor a él, recordándole sus enseñanzas, sus principios. Él siempre nos enseñó eso, la sencillez del Evangelio, lo práctico de vivir cada día las cosas del Señor y de su reino, de su palabra. Así que, pues, semana a semana voy a compartir con ustedes en este espacio, pues eso, una enseñanza, una meditación, invitados, amigos, familia también, para que juntos podamos recibir más del Señor y aprender de la sencillez del Evangelio, que es lo que el apóstol nos enseñó. Así que todo este proyecto lo hago en memoria de él y en honor también a mi pastor. Se lo dedico a él y a toda su familia también. Espero que te bendiga, te edifique y pueda ser de grande bendición para tu vida. Gracias por escuchar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué González. Bienvenidos al podcast Sencillez del Evangelio. Espero que te bendiga y sea de edificación para tu vida. Bienvenido. Bueno, pues estoy contento de comenzar este proyecto, esta idea, platicando junto con mi esposa. Pues tenía este deseo y este anhelo de buscar una manera de edificarte, de edificar a más personas. Actualmente mi esposa y yo somos pastores en una congregación, una hermosa congregación aquí en la ciudad de Cancún, Castillo del Rey. Y bueno, somos muy bendecidos al pastorear esta iglesia. Y bueno, pues queremos seguir edificando a la iglesia de Cristo, queremos seguir edificando a las familias, queremos seguir edificando a nuestra familia, ¿verdad? A las personas que nos rodean. Y bueno, y esperamos que este podcast pueda cumplir ese propósito. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Y bueno, ¿qué es sencillez del Evangelio? Y este primer episodio, vamos a decirlo así, esta introducción, es para contarte un poquito lo que hay detrás de lo que queremos hacer en las próximas semanas, próximos meses. Sencillez del Evangelio nace en un tiempo en el que pues necesitamos aprender a volver a las bases, a los principios y a los fundamentos en nuestro caminar con el Señor. El nombre de este podcast viene por mi pastor, el apóstol Alfredo Ferrara. Él vino a fundar una congregación en donde estamos pastoreando actualmente mi esposa y yo. Él la abrió, él pastoreó los primeros años aquí en la ciudad a las familias que estaban con nosotros. Y bueno, pues fue un tiempo muy muy hermoso, de mucho aprendizaje. Estuvimos viviendo con ellos, mi esposa y yo, y aprendimos tantas cosas de las cuales estamos muy muy agradecidos, y yo creo que toda nuestra vida las vamos a recordar. Y una de ellas, y una de las enseñanzas más que tocó nuestros corazones, que cambió realmente mi manera de vivir la fe y de vivir mi comunión con el Señor. Yo recuerdo un domingo donde estaba predicando nuestro pastor, el apóstol Alfredo, y el título del mensaje fue la sencillez del Evangelio. Aún recuerdo los puntos, ahí los tengo anotados en mis notas. Pronto vamos a ponerlo también aquí en el podcast. Voy a tratar de compartirlo con ustedes. Pero el corazón del mensaje era que volvamos a la sencillez, a lo práctico de la fe cristiana, que volvamos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que realmente si ponemos atención a cada una de ellas
y viviéramos conforme a las enseñanzas que el Señor dejó, el cumplimiento de la palabra, ¿verdad? En nuestras vidas y camináramos en estas enseñanzas que el Señor dio, realmente viviríamos una fe auténtica, una fe no fingida, una fe que edifica, una fe que realmente el Señor nos ha llamado a vivir a cada uno de nosotros. Yo creo que hoy en día hay tantas cosas, nos hemos envuelto de tantas cosas. Yo creo que la fe cristiana ha sido muy dañada. El nombre, ¿verdad? Cuando alguien dice que es cristiano, usualmente se asusta, ¿verdad? Dice, ay, los cristianos. Y bueno, qué triste que se haya creado una fama de este tipo, cuando realmente hemos sido llamados a ser de edificación, a ser la luz en medio de las tinieblas, hemos sido llamados a ser la sal, ¿verdad? Y bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos viviendo una fe auténtica? ¿Por qué no estamos viviendo una fe que pueda edificar a otros y bendecir a otros? Entonces, el propósito de este podcast, así como aquella predicación, es que podamos recibir enseñanza, podamos recibir consejos prácticos, podamos tener invitados también que nos compartan algo referente a la fe, ¿verdad? A la comunión con el Señor y nos ayuden a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo en nuestra relación con Dios. Así que semana a semana quiero animarte a que descargues este episodio, a que lo veas. Va a estar simultáneamente en diferentes plataformas, incluidas en YouTube también, para que puedas ver el video, y también en plataformas como Spotify y en las demás donde se distribuyen los podcasts. Entonces, pues estoy muy contento, muy animado por compartir con ustedes este tiempo. Y bueno, pues la palabra de Dios siempre es viva, es eficaz, ¿verdad? Produce en nosotros vida, y yo creo que el entrar en la palabra, el entrar en esa comunión diaria, en esa fe auténtica con el Señor, creo que va a cambiar nuestras vidas. Así que pues ese es el corazón detrás de Sencillez del Evangelio, y eso es el propósito que tengo y que tenemos también junto con mi esposa, que me apoya también en este proyecto que tenemos para edificar sus vidas y bueno, que sea de alcance para todos los que nos estén escuchando de alguna u otra manera. Y bueno, en este primer episodio, en esta introducción, quiero compartirte algunas cosas que he estado meditando y que he estado leyendo en la palabra y que he estado estudiando también, así que me gustaría compartir contigo. Este primer episodio va a ser muy corto, va a ser muy muy sencillo, es solamente una introducción. Más adelante estaremos detallando pasajes y estudiando y profundizando en cada uno de ellos. Pero leyendo en la palabra y buscando en la palabra del Señor, pude encontrar pasajes que nos hablaban acerca de la fe, que nos hablaban acerca de la religión, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra al respecto? ¿Qué dice la palabra acerca de la comunión con Dios? Y bueno, uno de los pasajes que me llamaron la atención fue Santiago. Y cuando leemos en Santiago, podemos ver en esta carta que es escrita a los cristianos alrededor del mundo, los consejos y las palabras que se escriben en ella, cómo vienen a ser enseñanzas bien profundas, ¿verdad? Que si tú y yo ponemos atención a cada una de ellas, yo creo que nos ayudarían muchísimo, sobre todo en estos tiempos, amados, donde hay tantas corrientes, tantas enseñanzas, ¿verdad? Pero hay algo tan práctico, y yo creo que lo más importante de esta carta y lo que me encanta de ella es cuando dice la Escritura que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra. Y cuando somos hacedores de la palabra, eso es lo práctico del Evangelio. Eso es que lo que estamos escuchando y recibiendo en nuestro corazón lo estamos poniendo por obra y lo practicamos. Nos volvemos practicantes, nos volvemos hacedores. Y justamente al final del capítulo 1 de la primera de la carta de Santiago, dice la Escritura de esta manera: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago capítulo 1, verso 26 y 27. Qué manera de terminar este primer capítulo. Y puse atención a estas palabras. Y es algo que quiero compartir. Yo creo que semana a semana. Este es el corazón detrás de este podcast. La Biblia dice así. Dice: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, y mira lo que dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Su fe, su creencia, su modo de vivir, ¿verdad? Su religión, dice, es vana, es sin sentido, es vacía, dice así la Biblia. Qué peligroso es cuando los cristianos engañamos nuestro corazón y comenzamos a vivir un evangelio lejos de Jesús. Cuando comenzamos a vivir un evangelio sin arrepentimiento. Cuando comenzamos a vivir una fe fingida. Y eso es peligrosísimo. Dice aquí que dice, si alguno no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Qué peligroso, ¿verdad? Cuando comenzamos a ponernos máscaras. Cuando comenzamos a hablar el lenguaje cristiano. Cuando empezamos a ser parte de la cultura cristiana sin una profundidad de ello. Qué triste es cuando somos cristianos de domingo. Qué triste es cuando somos cristianos de solamente una ocasión, ¿verdad? En estos tiempos donde las iglesias estuvieron cerradas, la mayoría de ellas, fueron tiempos donde la fe de muchos fue: ¿y ahora qué sigue? mi comunión con Dios era el domingo, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a pasar ahora que no estoy yendo el domingo? Para muchos se terminó su relación con Dios. Para muchos era lo último que faltaba para que se desmoronara esta máscara, se desmoronara esta apariencia, porque solamente se hablaba, ¿verdad? En los domingos. Y yo creo que nuestra fe y nuestra comunión con Dios va mucho más allá. No podemos engañarnos y vivir un cristianismo de apariencias, un cristianismo donde estamos fingiendo algo que no somos. La sencillez del evangelio es eso, que nosotros podamos vivir una fe auténtica. Esa fe auténtica será la que impacte a los que nos rodean. Es muy triste cuando frente a público, frente a amigos, frente a otros cristianos, podemos aparentar, podemos hablar como ellos, podemos comportarnos como ellos, podemos recitar las palabras que ellos también dicen, pero cuando estamos solos y cuando nadie nos ve, estamos viviendo una vida vacía, una vida vana, una religión vana, hueca, sin sentido, triste, como cualquiera que no tiene al Señor. Eso es peligrosísimo en un cristiano. Por eso necesitamos volver a la sencillez del evangelio. Las palabras de mi pastor fueron estas: es necesario que la iglesia vuelva a la sencillez del evangelio, a vivir el reino de Dios cada día de sus vidas. Lo recuerdo claramente y lo tengo en mis notas también apuntado. Y esa fue la palabra con la que cerró el mensaje mi pastor. Necesitamos volver a esa sencillez. Necesitamos quitarnos esas máscaras. Necesitamos quitarnos esas apariencias. Es momento de dejar de engañar nuestro corazón y aparentar algo que no estamos viviendo. Tenemos que trabajar en los fundamentos. Tenemos que trabajar en donde nadie nos ve. Tenemos que trabajar en nuestra intimidad y en nuestra comunión y en nuestra relación personal con Dios. En nuestra comunión diaria y continua con Él. Para así tener un fundamento fuerte y vivir una fe auténtica. La Biblia tiene unos pasajes paralelos bien interesantes en la carta que Pablo le escribe a Timoteo. Y en la primera carta y en la segunda carta, en el capítulo 1, en las dos cartas y en el versículo 5 vienen las mismas palabras. Y me llama muchísimo la atención lo que dice cada una de ellas. Vamos a leer primero la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3 al 7.
Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, 3 al 7. Si tienes tu Biblia por ahí, o si estás escuchando desde el celular, o estás viendo esto en YouTube y tienes ahí cerca tu Biblia, abre tu Biblia y lee este pasaje porque es interesante. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, el versículo 5, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El versículo 5 me encanta, que dice: la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela, en tu mamá, y que estoy seguro que también está en ti. Y en la primera carta de Timoteo, si vamos atrás un poco a la primera carta, también en el capítulo 1 y en el versículo 3 al 7, también vamos a leer del 3 al 7, los mismos pasajes, pero es un paralelo interesante, porque en la primera carta dice así: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, de esto que te pedí, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, ¿y qué dice? Y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Qué interesante. En el versículo 5 del capítulo 1 de primera y de la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo usa estas palabras: fe no fingida. Esta fe no fingida es a la que nos ha llamado el Señor. Es la fe que el Señor Jesús nos enseñó en los evangelios y podemos encontrar en cada enseñanza que Él dejó. Esta fe no fingida es esa fe auténtica que va a impactar y que va a tocar el corazón de otros. Ese tiempo que estuve junto con el apóstol Alfredo y su esposa y su familia, y que estaban aquí plantando la iglesia, ellos literalmente hicieron función de apóstoles y plantaron la iglesia desde cero, con las familias que estaban aquí con nosotros y nosotros apoyándoles. Y para mí era impresionante ver que así como era en el púlpito, en el altar, así era al bajarse, así era el lunes, así era el martes, así era entre semana. Cada día vivía esta fe genuina y continua con el Señor. En lo personal a mí me retó, a mí me llevó a decir: Señor, yo también quiero vivir una fe continua. Mis padres han sido un gran ejemplo también de ello, de una fe genuina para con el Señor. Y bueno, tanta gente que nos rodea han sido de gran ejemplo para nosotros. Así que yo creo que es posible que tú y yo podamos vivir una fe auténtica, una fe no fingida, que sea de edificación y de bendición para otros. Así que durante las próximas semanas estaremos aprendiendo consejos prácticos, cómo romper con un estilo de vida que dice que una religión vana, que podamos romper con eso y comencemos a vivir la vida que realmente agrade al Señor. Ese es el propósito detrás de Sencillez del Evangelio. Espero que juntos podamos recorrer este camino, podamos aprender, podamos ser edificados y podamos crecer en todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y esperamos que los próximos episodios y las próximas enseñanzas que tendremos, invitados también, puedan ser de mucha edificación para nosotros. Te mando un fuerte abrazo, gracias por conectarte, gracias por escuchar, que Dios te bendiga.